testimonio es para mí, Mávila Huerta. Es un placer acompañarlos el día de hoy junto a Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, en Diálogos de Fe. La verdad, me siento muy contenta de poder estar con él, a quien conozco de tiempo. Nos toca compartir la cabina hoy aquí en RPP, La Voz de todo el Perú, y por supuesto reflexionar en torno a lo que será la lectura del Santo Evangelio que corresponde a esta semana y analizar con él también otras cosas. Bienvenido, Monseñor, gracias. Buenos días, Mávila, una alegría también tenerte aquí. Bueno, está nuestro amigo Fernando por ahí por Huancayo. Se ha ido a Huancayo. ¿No? Pero te agradezco mucho también que hayas venido hoy día. Sí, estamos en un domingo para mañana en que vamos a reflexionar sobre la tempestad calmada de Jesús, que es toda una narración de un hecho que simbólicamente tiene mucha importancia para la fe, ¿no? Acá tengo algún texto, es el Evangelio de San Marcos, sí. ¿Correcto? Capítulo 4, entre los versículos 35 y 41. ¿Qué dice el Evangelio? Dice: un día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Y dejando a la gente, se lo llevaron en la barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, dormido sobre un almohadón. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se puso de pie, increpó al viento y dijo al lago: Silencio, cállate. El viento cesó y vino una gran calma. Y él les dijo: ¿por qué son tan cobardes? ¿Aún no tienen fe? Y por supuesto se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿pero quién es? Hasta el viento y las aguas le obedecen. ¿Qué hay detrás de esto, de este relato? Muy bonito, es muy interesante. Bueno, primero hay un trasfondo histórico de que los hebreos tenían mucho miedo al mar, ¿no? Un signo de eso es que en el Antiguo Testamento se dice que Dios le puso pañales al mar, ¿no? En el sentido de que para decirles no tengan miedo, ¿no? Y también el texto de Job, que al inicio habla del mismo tema, ¿no? El punto fundamental aquí es que Jesús vivió una situación, él llega, digamos, el Hijo de Dios llega a la historia en una situación extrema de la vida de Israel, sometía a muchísimos conflictos y problemas. Y entonces él desde el primer momento forma un pequeño grupo para irlo educando de cómo el mensaje que él trae de parte de Dios puede traducirse en situaciones difíciles. Y entonces los lleva a hacer esas experiencias para poder ir formándolos. Y por eso es que él les dice: ¿cómo es que no tienen fe? ¿Por qué tienen miedo? Y es que el miedo era una cosa que estaba implícita y presente en la religión hebrea. Los sacerdotes llenaban de miedo a la gente para que la gente fuera a hacer sacrificios y holocaustos. Dios te va a castigar, y entonces la gente gastaba la plata en sacrificios, una cosa terrible, porque a Dios nos ama, Dios es nuestro amigo, es nuestro Padre. No tiene uno por qué hacer tantos favores a Dios. Tenemos esa mentalidad curiosa en todas las religiones, pero se había filtrado también en Israel. Entonces Jesús adrede les dice: vamos a la otra orilla, porque seguramente que está viendo que estaban las nubes. Y entonces entran, y recuerdo que ese texto es el que leyó y comentó el Papa cuando en la pandemia sale en la Plaza de San Pedro solo. ¿Te acuerdas? Claro. Ese texto. Y recordó una cosa. Debido justamente a que había que quedarse en sus casas, la cuarentena. Estábamos en eso, y entonces él quiso salir y rezar, y hizo la exposición del Santísimo y luego dio la bendición. Pero antes se leyó este texto y lo comentó. Y el comentario que hace es muy lindo, porque dice: ¿por qué el Evangelio dice que estaba a popa? ¿No? Y dice, bueno, le hago la pregunta ahora a usted. Claro, ¿por qué dice el Evangelio que estaba a popa? Porque es el lado más peligroso del barco. Cuando un bote, cualquier cosa, se hunde por la popa. Y eso significa que Dios, que envía a su Hijo, coloca a su Hijo en las situaciones más peligrosas para salvarnos de ellas. Y entonces, y además duerme, en el sentido que vive en absoluta confianza en el Padre en medio de la tormenta. Que es una enseñanza viva, ¿no? Sí. Jesús no enseñaba simplemente hablando, sino haciendo experimentar a sus discípulos cosas nuevas, ¿no? Y entonces, cuando los van a despertar, y le dicen así: no, es que no te preocupas por nosotros, nos dejas aquí abandonados. Tú duermes plácidamente. Y entonces
Él se levanta, ¿no? y calma la tempestad, ¿no? Esto es importante porque le habla con la palabra, calma como en la creación, ¿no? Dios mueve la creación con su palabra, ¿no? Monseñor, debemos ir a la pausa, pero me ha gustado mucho y quisiera que de pronto podamos insistir en esto de que el temor no puede estar vinculado o no necesariamente va vinculado a la fe. Es decir, la fe y la figura que tenemos nosotros. Dios nos quiere, Dios nos protege, Dios hizo un sacrificio al enviar a su Hijo, nada menos al mundo, a sacrificarse por nosotros. No es un Dios que nos atemoriza o nos paraliza en la acción. Nos está pidiendo todo el tiempo sacrificios a veces absurdos. Aterradores. Aterradores, ¿no? Vamos a la pausa y continuamos en Diálogos de Fe. Son las 10:16. Queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis de hoy presentamos al Espíritu Santo como el compositor de una sinfonía de oración que ha sido donada a la Iglesia. Esta bella sinfonía son los salmos con los que nos dirigimos al Señor para alabarlo, agradecerle, suplicarle y compartirle nuestro sufrimiento. En una palabra, con ellos rezamos, a veces en comunidad, otras en la intimidad. Los salmos han sido la oración de Jesús y María, de los apóstoles y de todos los cristianos que nos han precedido. Esto y el hecho que tengan un lugar privilegiado en la liturgia nos habla de la importancia que tienen para nosotros los creyentes. Los salmos no son algo del pasado, se actualizan cuando los hacemos nuestra propia oración. Les aconsejo que cuando un salmo o un versículo de un salmo les llegue al corazón, lo conserven, lo repitan durante todo el día. Para cada una de las situaciones que nos tocan experimentar en la vida, encontramos siempre un salmo que nos dará una respuesta. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Veo que hay argentinos aquí, los saludo. Pidámosle al Espíritu Santo que nos enseñe a orar con los salmos, que son una bella sinfonía de oración. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Estábamos escuchando a las 10:20 la audiencia general del Papa Francisco, que corresponde al 19 de junio de 2024, y seguimos aquí en Diálogos de Fe conversando con Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. ¿Cómo vinculamos esto que acabamos de escuchar del Papa Francisco con esa reflexión que veníamos haciendo de la fe, de la importancia de la fe y sobre todo de un Dios generoso, de un Dios compasivo, de un Dios que nos acoge, que no es ese Dios que atemoriza y solo castiga? Bueno, el Santo Padre se ha referido a los salmos. La palabra salmo me parece que tiene relación con la palabra Salomón y el shalom, que significa la paz, ¿no? Esos son cantos siempre que llevan a la paz de las personas. Y en este caso concreto que hemos comentado, el Salmo habla de algo parecido, ¿no? Entraron en las naves por el mar, comerciando por las aguas inmensas, contemplaron las obras de Dios, sus maravillas. Él habló y levantó un viento tormentoso que alzaba las olas, pero gritaron al Señor en su angustia, ¿no? Y finalmente se alegraron de aquella bonanza, ¿no? Entonces, él dice que el Espíritu de Dios nos invita a hacer oraciones, y la oración siempre es una inspiración que permite que las personas puedan decir con sus palabras lo que Él quiere, porque la inspiración viene de una fidelidad, como tú has vivido la experiencia de la amistad, la experiencia del enamoramiento, ¿no? Uno está inspirado, entonces le salen cosas, o a la mamá el día de la madre, ¿no? El ser humano está hecho de palabra, ¿no? O sea, la Biblia nos revela que Dios no nos hizo, sino nos dijo. Después nos hizo, pero en primer lugar nos dijo. O sea, somos poesía, ¿no?
Entonces, el Espíritu está muy metido en nosotros y lo importante es que, evidentemente, con lo que nos revela su Hijo, nos revela la historia de Israel, podamos nosotros también dejarnos inspirar como en una amistad. Y una persona queridísima de uno le siente que le puede decir cosas interesantes, ¿no? Bonitas además, ¿no? Pero que no es una inspiración que nos reste fortaleza en cualquier caso. No, así es. Porque es interesante ver cómo en ambos textos la imagen del que se sobrepone al fenómeno, a los vientos o al vaivén del mar, ¿no? A la ola violenta, aterradora para los discípulos en el primer caso del Evangelio, está la imagen clara y contundente de Jesús cuando se levanta y dice: cálmense las aguas, y listo. Con la palabra expresa una fortaleza también. Es que Jesús lo dice de otra manera, ¿no? Esa frase que dice: sean mansos como palomas y astutos como serpientes, ¿no? O dice la frase, bueno, lo tenemos en refranes, ¿no es cierto? Lo cortés no quita lo valiente. Al contrario, están unidos. Pero es una valentía distinta, es una valentía profunda. No es la valentía del arrogante que se impone, que manipula, que no. Es la firmeza del que hace lo justo porque vive en el amor, ¿no? Y esa es la experiencia que él estaba haciendo con ellos, en confianza, ¿no? Y les enseña ese camino, que en las situaciones difíciles hay que confiar, ¿no? Hablábamos durante la pausa. Muy interesante la pausa, debo decir, en el programa de hoy, por la conversación que hemos tenido con Monseñor. Y leía aquí cuando el Papa dice: los salmos no son algo del pasado, se actualizan cuando lo hacemos nuestra oración. El poder de la oración y de nuestra libertad para ese vínculo con Dios. Dios nos da libertad para vincularnos con Él. Así es. Y claro, es porque toda persona que nos ama, uno se siente a gusto y se siente libre. No se siente amarrado. Uno solamente se siente amarrado con personas o con situaciones que a uno lo constriñen, lo oprimen, ¿no? Y justamente al contrario, la oración en confianza, inspiradora, libera a la persona. La hace, pero a la vez no la libera en el sentido de que se desencadena cualquier cosa, sino que siempre es como siempre depende del Espíritu, siempre le es posible al ser humano encontrar una senda, si queda simpática, de ser fuerte, ¿no? Lo digo eso porque Pascal decía que el ser humano tiene dos espíritus, el espíritu de fineza y el espíritu de geometría. ¿Cómo así? ¿Ya? El espíritu de fineza es el que nos permite primero imaginar, comprender la realidad de un solo golpe. El de geometría es el analítico, el que separa, el que suma, resta, ¿no? Multiplica. Y entonces a veces pensamos que solamente hay que calcular sin inspirarnos, y esos cálculos son los que llevan a la destrucción de las sociedades, ¿no? Porque es pura métrica sin inspiración. Y es que hay una realidad, digamos, de la complejidad humana, hay una realidad viva que se muestra en la totalidad. Y si no percibimos, no podemos vivir. Y lo más interesante, esa capacidad de inspirarnos nos viene en el útero materno, en los 9 meses. Cuando todavía no hemos abierto los ojos al mundo. Claro, y hemos recibido todo fluyentemente, ¿no? La dinámica fluida del amor. Entonces la mamá solamente se ofrece a nosotros en totalidad, ¿no? ¿Qué le está faltando entonces al mundo, Monseñor? Yo creo que eso, el espíritu de fineza. O sea, el problema más importante es la ruptura, porque a Pascal es el inicio de la modernidad, pero se le hizo caso a Descartes, no a Pascal. Claro, Descartes era todo... Claro, todo es la idea clara y distinta, sí, la racionalidad absoluta, ¿no? Entonces, en cambio, Pascal decía, sí, la racionalidad es importante, pero fundada. Y de hecho, la ciencia no puede existir si es que no hay hipótesis. Y las hipótesis no están probadas nunca. Tampoco la ciencia también no puede existir sin postulados. Los postulados se postulan, no se demuestran. Y eso en la vida personal de nuestra sociedad, demuéstrame que me quieres. El amor no puede mostrarse, se muestra, no se demuestra. Qué interesante. Yo le digo, a las chicas, cuando te digan algo así, Dios no soy una ecuación, disculpa.
Claro, cuando el novio le diga a la chica, demuéstrame tu amor. Así es, ¿no? porque lo digo, Luis Miguel decía, no dame una prueba de amor. Eso es No. mal planteado el asunto. Interesante también. Monseñor, llega el momento de la bendición Ya, y de unos así anuncios es. creo que usted tiene que hacer también importantes antes. Sí, bueno, primera cosa, mañana celebramos por anticipado, es el día 23, el día 24, que es el Día del Campesino. Y quiero hacer esa bendición especialmente para todos los campesinos de nuestro país, que en este momento son más de 2 millones y que trabajan duro y que nos permiten la alimentación en el país a todos y que están muy mal pagados también, para ayudarnos mutuamente a ser justos con ellos. El Papa Francisco especialmente ha rezado por los campesinos, ha hablado con ellos en la oración de la creación del año 22, que siempre están expuestos a los climas y son los más pobres entre los que sufren de los más pobres, ¿no? También el 29 celebraremos la fiesta de San Pedro y San Pablo y la va a presidir el nuncio de su santidad, que va el próximo sábado, ¿no? Que sería el 29 de diciembre, y en 30 de junio también en todas las parroquias lo haremos. Y finalmente, quería decirse una cosa pequeñita nomás, alguien me grabó con mi voz y con mi figura. Usted ¿no? también, víctima. Soy víctima y están para vender no sé qué producto para el corazón, diciendo que yo tenía un problema. Yo tenía ningún problema. Utilizando inteligencia artificial. Sí. Entonces, bueno, alertas nomás porque yo no vendo esas cosas, por favor. No tengo nada que ver. Bien. Bueno, y ahora sí. Escuchamos su bendición. Padre bueno, bendice a nuestros campesinos, bendícenos a todos nosotros que a veces te vemos con ojos de miedo y de terror, cuando eres un Padre amoroso que suscite en nosotros la fortaleza, sí, pero que no nos lleva ni siquiera a la violencia, ni a matar, ni a destruir, ni a dominar a nadie, ni a manipularlo. Bendice a todas las personas que saben vivir como tú y que se dejan inspirar por ti y nos aman y nos acompañan, que son la mayoría de las personas. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y sobre todas las hermanas y permanezca para siempre. Amén. Buen domingo también mañana. Muchísimas gracias a Monseñor Carlos Castillo. Ha sido un placer compartir con usted la cabina el día de hoy. Gracias y gracias a todos los que nos escucharon. Tengan muy buenos días, son ya las 10:30. Tengan un lindo sábado. Mañana